Hay algo que las abuelas de todo el mundo sabían hacer mejor que los médicos modernos. No necesitaban recetas. No necesitaban farmacias. No necesitaban esperar semanas para una cita. Salían al jardín. O al campo. O a una maceta en el balcón. Y encontraban ahí lo que necesitaban. Durante miles de años, la humanidad vivió y sobrevivió gracias a un conocimiento sobre las plantas que hoy está desapareciendo a una velocidad alarmante. Conocimiento que no está en ninguna aplicación del móvil. Que no se enseña en los colegios. Y que muchas familias han perdido en apenas 2 generaciones. Hoy vamos a hablar de 7 plantas concretas. Plantas que nuestros ancestros consideraban imprescindibles. Plantas que tienen propiedades documentadas por la ciencia moderna. Y plantas que, si no actuamos pronto, pueden dejar de estar al alcance de todos para siempre. Quédate hasta el final. Porque la 7ª planta de esta lista es probablemente la más poderosa de todas y también la más desconocida. Antes de entrar en las 7 plantas, quiero que entiendas por qué este tema es urgente. Y no uso la palabra urgente a la ligera. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 80% de la población mundial ha dependido históricamente de las plantas medicinales como primera fuente de atención a la salud. No hace 1000 años. Hoy todavía. En muchas regiones del mundo, las plantas siguen siendo la única medicina disponible. Pero en las últimas décadas, 2 cosas han pasado al mismo tiempo. Por un lado, las generaciones que guardaban este conocimiento, los mayores, los campesinos, los naturistas tradicionales, están desapareciendo sin haber podido transmitirlo completamente. Cada vez que muere una persona anciana con ese saber, se pierde una biblioteca entera que no existe en ningún otro lugar. Por otro lado, muchas de estas plantas están siendo presionadas por la agricultura industrial, la deforestación y el cambio climático. Algunas están declaradas en peligro de extinción. Otras simplemente se han dejado de cultivar porque nadie recuerda para qué servían. Y mientras esto ocurre, la ciencia moderna lleva décadas confirmando lo que los ancestros sabían de manera intuitiva, que muchas de estas plantas tienen compuestos activos extraordinariamente potentes, con propiedades que los laboratorios farmacéuticos intentan sintetizar artificialmente, con resultados a menudo inferiores. Hoy vamos a recuperar una pequeña parte de ese conocimiento. 7 plantas. 7 historias. 7 razones para actuar. Pero antes de empezar con la lista, quiero contarte algo que me ocurrió hace unos años y que cambió completamente mi manera de ver todo esto. Estaba visitando a una mujer de 87 años en un pueblo pequeño. Una mujer que toda su vida había curado a su familia con lo que crecía en su huerto. Me enseñó una planta pequeña, de hoja verde oscura, que crecía casi escondida entre las piedras de la pared. Me dijo que su madre se la había enseñado a ella, y la madre de su madre a la anterior. Me dijo, esta planta curó a mi hijo cuando los médicos ya no sabían qué hacer. Cuando investigué esa planta después, encontré estudios científicos que avalaban exactamente lo que ella me había descrito. La ciencia tardó décadas en llegar a lo que esa mujer sabía de memoria. Esa planta está en esta lista. Y cuando la descubras, entenderás por qué empecé a tomármelo todo muy en serio. Vamos con las 7. Planta 1, valeriana, Valeriana officinalis. La primera planta de nuestra lista es la valeriana. Y si crees que ya la conoces, espera porque lo que te voy a contar va mucho más allá del sirve para dormir que todos hemos oído. La valeriana lleva más de 2000 años en la medicina tradicional europea y asiática. Los griegos la usaban. Los romanos la usaban. En la Europa medieval era una de las plantas más valiosas que podías tener en casa. ¿Por qué? Porque sus raíces contienen compuestos principalmente el ácido valérico y las isobalerénicas que actúan sobre el sistema nervioso central de una manera que hoy los científicos comprenden mucho mejor. No se dan de manera brusca como un medicamento sintético. Ayudan al sistema nervioso a encontrar su propio equilibrio. Los estudios modernos han confirmado su eficacia para mejorar la calidad del sueño, reducir la ansiedad y calmar los estados de tensión nerviosa prolongada. Y lo hacen con un perfil de efectos secundarios significativamente menor que los ansiolíticos farmacéuticos. ¿Por qué está en peligro? Porque la valeriana silvestre, la que crece en su entorno natural, en riberas y zonas húmedas, está siendo desplazada por la agricultura intensiva y la contaminación de acuíferos. La que se cultiva para uso comercial no tiene siempre la misma concentración de principios activos que la silvestre.
Si puedes tener una en tu jardín o en una maceta grande en un lugar con humedad y semisombra, hazlo. Es una planta resistente, hermosa cuando florece, y puede ser muy útil. Planta 2 Echinacea, Echinacea purpúrea. La segunda planta es la equinácea. Y esta tiene una historia que vale la pena contar. Los pueblos indígenas de Norteamérica, especialmente las tribus de las grandes llanuras, usaron la equinácea durante siglos como una de sus plantas medicinales más importantes. La usaban para tratar infecciones, heridas, mordeduras de serpiente y estados febriles. Era, en muchas culturas, la planta de la resistencia. Cuando los colonizadores europeos llegaron y vieron cómo la usaban los nativos, la adoptaron rápidamente. A finales del siglo XIX era uno de los remedios más vendidos en Estados Unidos. Luego llegaron los antibióticos. Y la equinácea cayó en el olvido durante décadas. Hasta que la ciencia volvió a mirarla. Y lo que encontró fue impresionante. La equinácea estimula el sistema inmunitario de maneras muy específicas. Activa la producción de glóbulos blancos, potencia la respuesta inflamatoria controlada del organismo y reduce la duración e intensidad de los resfriados y gripes. Hoy hay más de 300 estudios clínicos sobre la equinácea. Es una de las plantas más investigadas del mundo. Y sigue siendo una de las más subestimadas en los hogares europeos y latinoamericanos. Puedes cultivarla en jardín o en maceta grande. Florece con flores moradas preciosas. Y su raíz, sus hojas y sus flores tienen propiedades medicinales documentadas. Planta 3 Ashwagandha, Vitania somnífera. La tercera planta lleva más de 3000 años en la medicina ayurvédica de la India. Se llama Ashwagandha. Y es, probablemente, la planta de la que más se habla en la medicina integrativa moderna. Su nombre en sánscrito significa olor a caballo. Y no es un nombre sin sentido. En la tradición ayurvédica, se decía que quien la tomaba con regularidad adquiría la fuerza y la resistencia de un caballo. La ciencia moderna ha identificado en la ashwagandha un grupo de compuestos llamados vitanólidos, que actúan como adaptógenos. Y aquí llegamos a un concepto que muchos no conocen pero que es fundamental. Un adaptógeno es una sustancia que ayuda al organismo a adaptarse al estrés físico y mental. No actúa de una manera específica, actúa de la manera que el cuerpo necesita en cada momento. Los estudios muestran que la ashwagandha reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, de manera significativa. Mejora la calidad del sueño. Aumenta los niveles de energía durante el día. Y tiene efectos neuroprotectores que están siendo estudiados en el contexto de enfermedades neurodegenerativas. Para nuestra audiencia, personas entre 45 y 65 años, esta planta tiene una relevancia especial. Porque es precisamente en esa etapa de la vida cuando el estrés acumulado, los cambios hormonales y el cansancio crónico se hacen más presentes. Se puede cultivar en climas cálidos y secos. En climas fríos, funciona bien en maceta interior. Oye, un momento antes de continuar con las 4 plantas que nos faltan. Si este tipo de contenido, conocimiento útil, bien documentado y presentado de manera que se entienda, es lo que buscas, te pido que te suscribas ahora al canal. Es completamente gratis. Cada semana traigo vídeos como este, sobre plantas, sobre salud natural, sobre el conocimiento ancestral que merece sobrevivir. Dale al botón de suscripción justo ahí abajo. Y sigamos, porque las próximas 4 plantas son las que más me impresionaron cuando investigué esta lista. Planta 4 Ruda, Ruta graveolens. La cuarta planta es la ruda. Y esta es una planta que en muchas culturas latinoamericanas, mediterráneas y africanas tiene un peso histórico enorme tanto en la medicina como en la tradición popular. La ruda ha sido usada durante siglos para tratar dolores de cabeza, problemas digestivos, calambres musculares y estados de tensión nerviosa. En la Roma antigua era considerada una planta casi sagrada. En muchas tradiciones latinoamericanas todavía hoy se coloca en la entrada de las casas como símbolo de protección. Pero más allá del simbolismo, la ciencia ha encontrado en la ruda compuestos bioflavonoides, especialmente la rutina, que tienen efectos antiinflamatorios, antiespasmódicos y protectores sobre los vasos sanguíneos. La rutina, que debe su nombre precisamente a esta planta, se estudia hoy como apoyo en el tratamiento de la fragilidad capilar y la mala circulación. Ahora bien, y esto es importante decirlo con claridad, la ruda en dosis altas puede ser tóxica. Es una planta que hay que conocer y usar con respeto. Las dosis tradicionales, usadas correctamente, son seguras.
Pero no es una planta para experimentar sin información. ¿Por qué está desapareciendo? Porque las nuevas generaciones no la conocen. No saben para qué sirve. Y una planta que nadie cultiva porque nadie recuerda su valor acaba perdiéndose. Planta 5 Muña, Mintostakis mollis. La quinta planta viene de los Andes. Se llama muña. Y si no la conoces, presta atención porque esta es una de esas plantas que cuando desaparezca del conocimiento popular, habremos perdido algo realmente valioso. La muña ha sido usada por los pueblos andinos durante miles de años. Los incas la utilizaban para combatir el soroche, el mal de altura, cuando las personas subían a zonas elevadas. Pero también la usaban para problemas digestivos, dolores de estómago y como antiinfeccioso natural. La ciencia moderna ha encontrado en la muña aceites esenciales con propiedades antimicrobianas muy potentes. También tiene efectos documentados sobre la absorción de calcio. Estudios realizados en comunidades andinas sugieren que su consumo regular puede contribuir a la salud ósea, lo cual la hace especialmente relevante para personas mayores de 50 años en riesgo de osteoporosis. Y hay algo más que hace única a la muña. Crece en condiciones extremadamente difíciles. Alturas de más de 3000 metros. Suelos pobres. Temperaturas que otros cultivos no soportan. Esa resistencia es parte de su valor. El problema es que fuera de los Andes, casi nadie la conoce. Y dentro de los Andes, la presión de los monocultivos comerciales está reduciendo las zonas donde crece de manera silvestre. Planta 6 Árnica, Árnica montana. La sexta planta es el árnica. Y esta es una de las más queridas y al mismo tiempo una de las más amenazadas de toda Europa. El árnica montana, árnica de montaña, ha sido durante siglos el remedio por excelencia para golpes, contusiones, dolores musculares e inflamaciones. Nuestras abuelas lo sabían bien. En muchas casas, un frasco de tintura de árnica era tan básico como las tiritas. ¿Por qué funciona? Porque sus flores contienen helenalinas, compuestos esquiterpénicos con propiedades antiinflamatorias muy potentes, así como flavonoides y aceites esenciales que favorecen la reabsorción de hematomas y reducen el dolor muscular. Los estudios clínicos lo confirman. El árnica aplicado de manera tópica reduce significativamente el dolor y la inflamación comparado con placebo. Pero el árnica montana silvestre está declarado en peligro de extinción en varios países europeos. Crece en praderas alpinas y subalpinas entre 1000 y 3000 metros de altitud. Y esas praderas están siendo afectadas por el abandono del pastoreo tradicional, la sobreexplotación para uso comercial y el cambio climático. Hoy prácticamente todo el árnica que se usa en productos comerciales viene de cultivo. Y aunque eso ha reducido la presión sobre las poblaciones silvestres, significa también que una planta que durante siglos creció libre y accesible para todo el mundo está quedando confinada a laboratorios y plantaciones industriales. Si vives en una zona de montaña con clima fresco, el árnica puede cultivarse en jardín. En climas más cálidos es difícil. Planta 7 Uña de gato, Uncaria tomentosa. Y llegamos a la séptima planta. La que prometí al principio. La más poderosa y la más desconocida de todas, la uña de gato. Esta planta, cuyo nombre científico es Uncaria tomentosa, es una liana que crece en la selva amazónica. Debe su nombre popular a las espinas curvas, parecidas a garras de gato, que tiene en sus tallos. Y lleva más de 2000 años en la medicina tradicional de los pueblos indígenas de Perú, Bolivia y Brasil. Los chamanes amazónicos la usaban para tratar prácticamente todo: infecciones, inflamaciones, problemas articulares, enfermedades autoinmunes. La llamaban la planta que cura todo, una afirmación que suena exagerada, hasta que empiezas a leer los estudios. Porque la uña de gato tiene uno de los perfiles fitoquímicos más complejos y mejor documentados del reino vegetal. Contiene alcaloides oxindólicos que modulan el sistema inmunitario. Contiene glicósidos que tienen efecto antiinflamatorio. Contiene polifenoles antioxidantes. Y contiene quinovic acid glicosides con propiedades antivirales documentadas. Los estudios clínicos han encontrado efectos positivos en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide y la artrosis. También hay investigación en curso sobre su papel en el apoyo al tratamiento oncológico, no como cura, sino como modulador inmunitario que puede ayudar al organismo durante los tratamientos agresivos. ¿Por qué está en peligro? Porque la selva amazónica, su hábitat natural, desaparece a un ritmo alarmante. Y porque la demanda comercial de uña de gato ha generado recolección masiva no sostenible en muchas zonas.
Esta planta no se puede tener en casa de manera sencilla, necesita clima tropical. Pero conocerla, apoyar su conservación y exigir que los productos que la contienen provengan de fuentes sostenibles es lo mínimo que podemos hacer. 7 plantas. 7 historias. 7 argumentos para entender que el conocimiento que nuestros ancestros acumularon durante milenios no era superstición ni ignorancia. Era sabiduría práctica, probada generación tras generación, que la ciencia moderna está validando año tras año. Y ese conocimiento está desapareciendo. No de golpe, sino poco a poco, en silencio, cada vez que una persona mayor muere sin haber podido transmitirlo. Cada vez que un jardín familiar se convierte en un aparcamiento. Cada vez que una pradera de montaña se degrada sin que nadie lo note. ¿Qué puedes hacer tú? Primero, recupera el conocimiento. Habla con las personas mayores de tu familia o de tu comunidad. Pregúntales qué plantas usaban. ¿Qué sabían? Ese conocimiento, si no lo recoge nadie, desaparece con ellos. Segundo, cultiva. No hace falta un jardín grande. Una maceta en un balcón con valeriana, equinacia o ruda ya es un pequeño acto de conservación. Y de autonomía. Tercero, comparte. El conocimiento que no se transmite muere. Habla de estas plantas con tus hijos, con tus amigos, con las personas de tu entorno. Los vídeos como este son una manera de hacerlo, pero el boca a boca sigue siendo el canal más poderoso de transmisión cultural que existe. El mundo no va a perder estas plantas de golpe. Las va a perder de manera gradual, casi imperceptible. A menos que hagamos algo. Y ese algo, hoy, empieza con saber que existen. Eso es todo por hoy. Espero que este vídeo te haya abierto los ojos o te haya recordado algo que quizás sabías pero habías dejado de valorar. Si te ha gustado, dale al me gusta. Ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Y suscríbete si todavía no lo has hecho. Tengo preparados más vídeos sobre plantas medicinales, sobre remedios tradicionales y sobre el conocimiento ancestral que merece sobrevivir. No te los quieres perder. Una última cosa. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 7 plantas ya conocías y cuál te ha sorprendido más. Y si hay una planta que tú usas o que aprendiste de tu familia, escríbela, me encantaría leerla y quizás hacer un vídeo sobre ella. Hasta la próxima.